Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, qué bendición podernos encontrar en este espacio para poder abrir nuestras Biblias y poder meditar en una porción de la Escritura para poder acercarnos un poco más al Señor con la firme esperanza y la confianza que expresa el hermano Santiago cuando decía: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que a través de la meditación de esta ocasión, esperemos en Dios y confiamos en Él y en su presencia y en su palabra, que busquemos un poco más de la presencia y el rostro de Dios para vivir un poquito más cerca de Él y que Él se acerque más a nosotros. De esa manera es el proceso bíblico. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este segmento de meditación de la noche, para lo cual le pido tenga a bien abrir la Biblia. En esta ocasión será en el Salmo número 27, un salmo muy hermoso, un salmo que ha sido de bendición para muchos cristianos con el paso del tiempo. Así que vamos a leer un versículo y será el último versículo del Salmo número 27, versículo 13. Bueno, no será el último versículo, pero será el penúltimo. Así que en esta oportunidad vamos a acercarnos a Dios a través de su palabra. Lea junto conmigo, por favor, el Salmo número 27 y vamos a buscar el versículo 13, que dice las siguientes palabras: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vamos a orar, por favor. Señor y Padre nuestro, gracias por este pasaje. Te pido que específicamente el versículo que hoy vamos a meditar y extraer un pensamiento bíblico, te ruego que tu Espíritu Santo lo acomode de acuerdo a la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Encontramos, hermanos, que David fue un hombre que se dejó moldear, que permitió que el Espíritu de Dios le utilizara para el bien, primeramente personal, para buscar siempre la luz y el brillo, el esplendor de Dios sobre su propia vida, y de esa manera David pudiese irradiar la luz de Dios sobre él, al medio en el cual él se desenvolvía. Pero también, probablemente y sin querer, David ha sido de bendición para muchos cristianos, miles de cristianos, millones de personas, quiero decirlo, desde que él escribió no solamente el salmo en cuestión, sino toda la gama de salmos que encontramos en el libro. Así que una gran bendición podernos encontrar con salmos como este, el Salmo número 27, donde expresa David diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y continúa hablando: cuando se juntaron contra mí los malignos, y comienza y desarrolla su pensamiento y comienza a desenrollar todo lo que él tenía en su mente y en su área intelectual y en su área emocional, y glorifica al Señor a través de este salmo convertido en un canto que por mucho tiempo los judíos lo entonaron dentro de su himnario para adorar al Señor. Y nos encontramos usted y yo en la actualidad frente a la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, y pasajes, salmos como estos, como todos los salmos que vienen a motivarnos y animarnos. Y en esta ocasión quiero que meditemos sobre el versículo 13. Una vez que David comenzó a desarrollar su confianza en Dios y a expresar su libre derecho a manifestar los atributos divinos que habían sido tan reales en la vida del salmista, él comienza en su escrito sagrado a presentar la naturaleza de Dios, cómo David había aprendido a confiar en Dios, porque Dios es un Dios confiable, cómo Dios había sido bueno con él
en cualquier situación, tanto en aquellas dificultades para David como en los aspectos que le beneficiaban, cuando todo marchaba muy bien y cuando todo no iba tan bien. David había aprendido a identificar en todos los actos de su vida la bondad de Dios. Dios es bueno. Gracias a Dios, hermanos, que hasta este momento, dijo Jeremías, no hemos sido consumidos. Gracias a Dios y gracias a su misericordia y a su fidelidad que se renuevan mañana tras mañana y día tras día. No solamente Jeremías podía expresar claramente esa declaración tan real y tan vívida en la vida del profeta. David también lo expresaba. Dios es bueno conmigo, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Dios es el que me fortalece. Y continúa hablando y describiendo la maravillosa naturaleza de Dios. No solamente porque David lo expresa en la Escritura, hermanos, pero porque su vida y en la propia, en la mía, hemos visto que Dios es bueno. David escribió en el versículo 13, y él expresó y dijo, hubiera yo desmayado, hubiera yo debilitado, me hubiese yo deslizado en esta vida, hubiera caído total y completamente, hubiera llegado yo a tocar fondo, como una expresión coloquial en la actualidad, hubiera yo llegado a lo más bajo que pudiese llegar una persona si yo me hubiera olvidado de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando David se refería a la tierra de los vivientes, se está refiriendo a este mundo que lo conformamos, hermanos, los mortales, como usted y como yo, la tierra de los vivientes o de los mortales. David tenía su firme confianza en Dios porque dice, si no hubiera yo confiado y estuviese esperanzado a que en algún momento voy a ver la bondad de Jehová en medio de todo un caos en el cual estamos viviendo, en medio de toda una crisis, en medio de toda una sociedad olvidada de Dios, en el medio de una sociedad que vive apartada de los preceptos divinos, en medio de un mundo en el cual no están expresando su amor para con Dios como deberían de expresarlo, en un mundo en el cual el afecto natural se ha perdido, en un mundo en el cual el sentido común no existe, en un mundo completamente hundido en crisis emocional, psicológica, social, mental, existencial. Las personas hoy en día, pudiese haber expresado David, ya no saben ni quién son ellos mismos. En un mundo muy semejante, hermanos, al mundo en el cual usted y yo estamos viviendo. Cuando digo mundo me refiero al sistema en el cual usted y yo nos estamos desenvolviendo en el día a día, que dice la Biblia que está todo completamente, este cosmos, dominado por el maligno. David decía, las cosas no van muy bien, las familias, las vidas, los pensamientos, la filosofía del hombre, el ser humano, los sacerdotes, el pueblo de Dios, los creyentes, los no creyentes. El mundo está hundido, esta sociedad está pervertida y está cayendo cada día más en un fango que difícilmente podrá salir, y solamente confiando en la esperanza y que vamos a mirar la bondad de Dios manifestada en algún momento de nuestra vida. Si no yo hubiera desmayado, hubiera dejado de insistir, hubiera dejado de buscar el rostro de Dios. David buscaba a Dios cada madrugada, se levantaba
muy de mañana, estando aún oscuro, buscando la devoción, la piedad, el contacto espiritual con Dios. Él tenía un tiempo de meditación con Dios, de oración, de encuentro, cuando todo mundo estaba aún en sus reposos, cuando las aves de los cielos comenzaban a adorar a Dios con sus silbidos. Todavía el entorno en el cual David vivía todavía estaba en sus aposentos, en sus reposos. Él se levantaba en esa quietud y buscaba el rostro de Dios. Hubiese yo dejado de tener comunión contigo si no tuviese la esperanza de que en un momento tu bondad se ha de manifestar en medio de nosotros. No hace muchos días una hermana me mandaba un mensaje de texto solicitando una petición de oración. Y al final decía, pareciera ser que en estos días o en estas semanas, en medio de toda esta crisis, pareciera ser que al final del túnel podríamos ver una pequeña luz en medio de esta pandemia. Ese era el pensamiento que David estaba expresando e irradiando en este versículo. Hubiese yo desmayado, hubiera dejado todo y tirado por la borda, como decimos coloquialmente. Hubiera yo desistido en mi intento de continuar teniendo comunión con Dios, adorándole, alabándole. El David decía, alma mía, no se te olvide bendecir a Jehová. En el Salmo 103 y 104 es un real y verdadero recordatorio que David se hacía a sí mismo y le hablaba a su alma, alma mía, no te olvides de Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David dice, hubiera yo desmayado, hubiera dejado de hacer todo ello. Yo hubiese dejado de alabar a Dios todos los días. Hubiese dejado de adorarlo, hubiese dejado de pensar en Él. Hubiera dejado de consultarle cuando yo debía de ir a alguna batalla o debía de enfrentar a algún rey o debía de tener algún encuentro con alguno de los concejales. Hubiera yo desmayado, yo hubiera dejado ya este mundo. Hubiese yo desmayado, dijo David, si no creyera que en un momento voy a ver la bondad de Dios. David estaba expresando, hermanos, tras bambalinas o entre líneas, como quisiéramos, como le podemos llamar, estaba expresando, Dios es bueno. Y gracias a la bondad de Dios todavía hay esperanza. Eso es lo que está expresando finalmente David. Hubiera yo resbalado, hubiera desistido, ya no hubiera hecho nada, hubiera dejado mi relación con Dios que decayera como lo hizo Lot. Yo hubiera dejado ya lo que vale la pena en este mundo y me hubiera abrazado y hubiera dispuesto mi corazón a aquellos aspectos temporales de este mundo. Me hubiera yo dejado llevar por los afanes de este presente siglo malo si no creyera que Dios es bueno. Si no estuviera yo con mi esperanza fija en aquel Dios bondadoso que en su momento Dios establecerá su bondad para todo mortal y para todo creyente. Hermano amado, querida hermana y muchachos jóvenes, debemos de tener esperanza en Dios, que en cualquier situación que nos encontremos, Dios es fiel, Dios es bueno y Dios nos va a sostener. Cuando David expresaba, yo voy a ver la bondad de Jehová para poder terminar este problema, esta crisis, esta pandemia, esta peste, esta situación, voy a tener un encuentro, una lucha con aquel rey enemigo, aquel adversario. Mis enemigos se alegrarían de mí si yo desmayara, expresó David en otro salmo, y Señor, no quiero que así acontezca, no quiero ser avergonzado, que mi nombre sea pisoteado y yo sea humillado, porque yo tengo un Dios grande. Yo voy a ver la bondad de Jehová. Finalmente, este problema, esta situación, esta enfermedad, este enemigo, aquella persona que me acosa, finalmente esa situación va a terminar porque Dios es bueno. Amados hermanos, Dios es fiel. Ciertamente en la actualidad estamos viviendo
mirando y sabiendo y conociendo y lastimándonos y llorando con aquellos que han perdido a un ser querido por esta enfermedad llamada COVID o por cualquier otra. Pero aún Dios sigue mostrando su bondad. Hay dolor, hay quebranto, humanamente hablando, pero Dios está con su pueblo. Y debemos de tener esa confianza que David expresaba y declaraba diciendo, si no fuera por la bondad de Dios, si no fuese porque Dios es bueno, yo hubiera dejado, como decimos en nuestras desesperaciones, yo hubiera dejado tirado todo esto. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Hermano, hermana, no se desanime. Atienda al llamado de Dios, busque el rostro de Dios. David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en esta tierra, en cada situación. En otras palabras, David se estaba automotivando, se estaba autoanimando. Si no fuera por Dios, yo ya no sé qué sería de mi vida, está diciendo David. Pero anímate, David, anímate, alma mía, porque Jehová está en medio de su pueblo, Jehová reina aún, Jehová está en medio de nosotros y a pesar de las adversidades, de los problemas, de las enfermedades incurables, a pesar de las malas noticias, a pesar de las guerras, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios es bueno en el mundo en el cual estamos viviendo. Y se animaba con estas palabras. Hermano, Dios no está muerto. Y el hecho de saber que Dios vive por los siglos de los siglos, hermanos, siempre nos debe de hacer pensar que hay esperanza. Y hay una pequeña luz al final del túnel, como decía aquella hermana. Dios es bueno. No olvide, hermano, que Dios es fiel. Quizás no tenemos en este momento, tenemos cuarteada y estamos limitados en grande manera en muchos aspectos. No estamos en el templo como deberíamos estar, no estamos trabajando como deberíamos trabajar, no estamos desarrollándonos como deberíamos de desarrollarnos como seres humanos, como seres pensantes. Pero todo esto, hermanos, eventualmente va a ir desapareciendo para comenzar y reanudar actividades de una manera distinta. Y tendremos que irnos acoplando y habituando a una nueva manera de vivir. Y no solamente me refiero a lo biológico, sino me estoy refiriendo a lo emocional, sobre todo a lo espiritual. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos sostiene. Dios nos levanta. Hay que animarnos, hermanos. Yo le animo en el nombre de Dios, hermano, hermana, muchachos. Dios es fiel, Dios es misericordioso y no nos va a dejar para siempre caídos, dice la Biblia, al justo. Esto va a terminar, habrá otros problemas, habrá otras situaciones, habrá otras aflicciones, pero dijo Cristo, confíen, confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero animarle, hermano y hermana, a seguir adelante en el camino del Señor. Vendrán tiempos mejores. Vendrán situaciones, motivos en los cuales Dios nos dé para alegrarnos y en medio de todo este aislamiento social y distanciamiento social, Dios continúa mostrando su bondad para con los suyos. No se desanime, Dios está con usted. Tome fuerza en el Señor y continúe mirando hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca a los hombres, siempre hacia arriba. Padre, gracias por tu palabra, gracias por versículos como estos, gracias por los personajes como David. Te ruego que nos ayudes, Señor amado, a reconocer e identificar tu bondad para con nosotros en medio de cada detalle que estamos viviendo hoy en día. En medio de tantas malas noticias, la bondad de Dios se manifiesta para con los suyos. Permítenos, Señor, glorificarte y poner tu nombre muy en alto. Y gracias por animarnos con versículos como las palabras que escribió David. Permítenos descansar tranquilos esta noche, confiando en la bondad de nuestro Dios. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.